¿Qué opinan de este? A ver. Bueno, el uno es el día claro y el 2 es el día nublado. ¿Y por qué es eso? Por la luz y el calor, entonces cuando hay un día claro que hay mucho sol, va a transpirar más la planta. Bien, En cambio, en un día nublado, el estómago se va a cerrar más pronto, va a perder sí, menos transpiración. puede que esté nublado y estén abiertos los estómagos, si no está muy encapotado, ¿no? Puede estar un poco nublado, pero la principal diferencia ¿cuál es? Porque fíjense cuándo empieza a transpirar y cuándo ¿Qué? termina, que tiene que ver con el momento de luz. Entonces, eso no tiene mucho que ver con que se abran o se cierren los estómagos, sino con que uno tenga un más Transpira flujo que menos. el otro. La cantidad de transpiración, el caudal. ¿Pero por qué tenemos más transpiración? Por la La luz. temperatura, con la temperatura. Ahí Densidad va, lumínica. hay, por la temperatura, ¿sí? Ah, Cuando tenemos un día nublado, los rayos de sol no están pegando en la hoja, no están levantando tanto la temperatura de la hoja. Ojo, ojo porque puede haber mucha temperatura siendo un día nublado de todas formas. Claro, También tiene que ver por la luz, no, no es por la que el estómago intensidad se abre o no lumínica, se abre según la profe. luz. no es por la intensidad Claro. lumínica, no es por la intensidad lumínica. El día nublado con menos intensidad, capaz los estómagos están más cerrados, pero la principal variable, porque fíjense que al principio No es que, se van abriendo los estómagos en ambos casos. Hay una parte que tiene que ver con la apertura estomática por la luz, pero la principal variable tiene que ver con que si el día está despejado, los rayos de sol le pegan directo a la hoja y eso hace levantar la temperatura de la hoja. ¿Sí? Eso te y hace que, levanta la temperatura de la cámara ahí está, levanta la temperatura de la cámara subestomática, la cámara y subestomática el está DPPB. al 100% de humedad relativa y entonces eso hace que el DPPB, que la presión de vapor, ¿sí?, adentro de la cámara subestomática aumente mucho. ¿Sí? Entonces, el día despejado, ¿sí?, o con alta irradiancia, tengo mucho más concentración de vapor de agua adentro de la cámara subestomática. Tengo mucho más de ppb que un día nublado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? No está mal contestar que también en parte puede deberse a que los sistemas estén más cerrados un día nublado que un día soleado. Hay parte de ambas cosas. Pero más allá de que estén más, que puedan estar un poco más cerrados, lo principal es que el día despejado aumenta mucho el DPPB al mediodía, ¿sí? Que el día nublado no tenemos tanto DPPB, ¿sí? Y ¿pudieron hacer el gráfico? En este puede ser que en el caso de sea la curva muy similar al primer problema, o sea, respetando la misma curva del problema anterior, Sí. de día soleado y día nublado, corriéndose unos centímetros hacia la derecha, digamos, O sea, con eso mismo MC, representado sí. Ese. por la altura de las curvas de los lados. ¿Qué pasa con el pico máximo de absorción? ¿Quién va a tener más absorción? ¿La curva uno o la curva 2? Y la curva uno, Curva uno. La Uno. uno, ¿sí? ¿Estamos? claro, porque tiene más transpiración, tiene más que nivelar. ¿Tiene más transpiración? ¿Qué es lo que pasa? Si transpira más, el potencial agua, se va a perder más agua como vapor de agua. Entonces el potencial agua de esa planta va a ser más negativo y entonces tiene que absorber, Claro, va a absorber más agua, ¿sí?, para recuperar esa agua más perdida. cantidad. ¿Sí? Al tener más pérdida de agua, va a absorber más. Y acá Sí. ¿Cómo? y en el número 2, en el día nublado, Sí. se me presentó la duda de que
eh, ¿cómo lo explico? En el pico de absorción, cuando baja ay, ¿cómo lo explico? Perdón. Se nivelan más pronto, porque al no ser tanta la transpiración, se nivelan más rápido. Probablemente, sí. Esta recuperación es probable que llegue al equilibrio la Hay planta, más desfasaje en este caso que en el anterior. sí, que deje de absorber antes, sí. Es, es probable, sí. Si el suelo está tiene una buena condición, creo que, no sé si les dice algo del suelo, pero bueno, No, considerando un suelo que tiene un buen contenido hídrico, sí, que no está en sequía, probablemente es muy esperable que este llegue al equilibrio mucho antes que este, ¿sí? Este capaz las primeras horas de la noche ya llegó al equilibrio y capaz al que transpiró más le lleva un poco más de tiempo, ¿sí? claro. ¿Entiende lo que dijo la compañera? Sí, sí. Claro, Bien, eso Sí, es sí. lo justamente, pero no me sé expresar, perdón. perfecto, no, pero es así, bien. Bueno, ¿entienden más o menos cómo es la lógica que tienen que ir pensando estas cosas? La idea es que con las cosas que fuimos viendo, ¿sí? Qué cosas afectan la transpiración y la absorción, uno puede ir pensando cómo se modifican estas curvas, ¿sí? En función a distintas condiciones ambientales, ¿sí? Y qué pasaría, por ejemplo, con suelos más secos, ¿sí? Si vamos al ejercicio de la clase pasada, ¿sí? ¿Alguien lo hizo? ¿Sacaron las cuentas? ¿O cuál les dio más? ¿En dónde les dio que las plantas transpiraban más? En el A. En el A, ¿por qué? ¿Qué es lo que más les cambiaba? ¿Qué era lo principal en esta situación? Más allá de todas las cuentas, de las resistencias, qué sé yo, lo que más les cambiaba, ¿qué parte era? En realidad también la temperatura, porque como aumentaba 10 grados, o sea, la temperatura ambiente era de 25 y aumentaba 10 grados más dentro del invernáculo por la incidencia de la luz, bueno, del sol, de la temperatura, ¿no? Bien, que tiene que ver con el DPPB. El de PPB. Sí. A ver, vamos. A mí lo que más me importaba, ¿sí? Es más allá de de las otras cuentas. Yo después voy a subirlo, se lo voy a subir al campus resuelto. Pero lo que me importaba de este es que puedan sacar cuál es la cuentita que les hace el DPPB. Entonces, hagamos eso primero. En el invernáculo A, ¿no? El DPPB, acuérdense, es la presión que tenemos en la cámara subestomática y la presión de la atmósfera, ¿no? Tenemos que sacar esas dos y después restarlas nomás, ¿sí? Entonces, en el invernáculo A, ¿qué les dice? Dice que las plantas en el invernáculo A tienen... El invernáculo dice que tiene 25 grados, ¿sí? Pero después les dice que las plantas tienen 10 grados más que esos 25. ¿Por qué tienen 10 Perdón, grados más? Sí, ¿lo podría agrandar más, por favor? sí. Entonces, tenemos que en el invernáculo A tenemos 25 grados, ¿sí? Y que las plantas tienen 10 grados más. ¿Por qué tienen 10 grados más? Por el calor dentro del invernáculo. Por el sol que sí. No por el calor adentro del invernáculo es de 25. Pero acuérdense, a las plantas cuando les da el sol, tienen más temperatura que el ambiente. ¿Sí? La hoja siempre tiene más temperatura que el ambiente si le está dando el rayo del sol, ¿sí? Pues la irradiancia que impactan, ¿sí? Los rayos del sol que impactan sobre la hoja
Es como nosotros, ¿sí? Nosotros, si estamos en un lugar que hace 25 grados, ¿no? Si yo salgo afuera, ahora, estos días que está fresquito, por ejemplo, ¿no? Que está agradable, si nos ponemos que están soleados, si salimos al sol, tenemos un montón de calor, ¿o no? Sí, aumenta el... Nos metemos bajo un techito, capaz que está fresco, ¿no? Ahora salimos al Sentimos sol. la diferencia. Bueno, eso porque los rayos del sol nos levantan la temperatura. Bueno, a las plantas les pasa lo mismo. El rayo del sol que les pega directo, ¿sí? Levanta la temperatura. ¿Estamos? Entonces, Sí, sí. a ustedes el problema ya les dice que en el invernáculo, en el ambiente hace 25 grados. Pues les dice que las plantas, si uno va y mide, uno puede medir la temperatura de la hoja, ¿sí? ¿Vieron esos termómetros que se pusieron de moda, de esos infrarrojos? Bueno, eso, por ejemplo, sirve para medir la temperatura de una hoja, ¿sí? Si alguno tiene en la casa que haya comprado con lo del COVID y eso, y que le funcione todavía, prueben de medir hojas de las plantas, hojas que están al rayo del sol y hojas que están más sombreadas. Y van a ver que les cambia un montón la temperatura, ¿sí? Puede ser sombreada porque la planta la está sombreando. Las hojas de arriba, que quedan bien expuestas al sol, tienen mucha más temperatura que las hojas que están sombreadas, ¿sí? Y eso uno se fija con la luz, ¿sí? Uy, bánquenme un segundito, ya vengo. Hola. Perdón, ya estoy. Bueno, entonces, en este invernáculo, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Cuál es la presión parcial de la cámara subestomática? La tengo que buscar en esta tabla. 25 grados más 10, que serían 35. En 35 Y ahí grados. buscar Sí. y los 100%. ¿Por qué 100%? 42,18. 42,18. ¿Por qué 100%? Lo dice, lo dice enunciado. No, el 100% es el ambiente, el invernáculo. ¿Por qué en la cámara? Pero en la cámara subestomática, ¿qué habíamos dicho en la clase pasada? ¿Cómo es siempre la humedad relativa? Siempre cercana al 100%. Siempre 100%. Siempre cercana. Entonces está bien que es 100%, pero no porque dice el problema, sino porque siempre es. Sí. En la hoja siempre es 100%. Bueno, entonces, en la cámara subestomática es 100%. ¿Y qué temperatura usamos? Bueno, el problema les dice que son 10 grados más que el ambiente. Entonces son 35 grados. ¿Sí? Este es el valor. Entonces, esa es la presión parcial de la cámara subestomática. ¿Cómo es la de la atmósfera? ¿Cuál es el valor de la atmósfera? $23,76. Los 25 grados. Los Sí. 25 grados y ahí sí que humedad relativa usamos. Y le decían que decía. 100 porque dice el problema que está. Claro, porque sin problema, exacto. Bien. Entonces fíjense que el DPPB, ¿sí? Voy a intentar escribir, pero no sé si me va a dejar porque esto... Sí. 18,42. Es 42,18 menos 23,76, ¿sí? Bueno, esto es en el A. ¿Estamos? ¿Cómo es el B? ¿Cómo es la
presión parcial de vapor en la cámara subestomática en el invernáculo B. $23,76. ¿Por qué 23,76? ¿Qué hiciste? Porque está a Pero no 25 está el grados, 60% en el B. está a 25 grados. grados y sigue siendo la cámara subestomática. Ahí está. La temperatura del ambiente es 25 grados. Como está la sombra, no hay rayos del sol que pegan. Entonces, ¿las plantas a qué temperatura van a estar? A 25. A 25 también. ¿Qué humedad relativa usás ahí para la cámara subestomática? 100. 100%. ¿Por qué? 100%. 100. ¿Por qué no usás 60? Porque Y la porque cámara siempre la está al automática 100. está siempre al 100 o cercano al Siempre está 100. al 100, ¿sí? 60 está el invernáculo, pero la cámara subestomática, la planta, siempre está al 100, siempre. Entonces, ahora el valor que tenemos es 23,76, ¿sí? ¿Y cuál es el de la atmósfera? ¿Al 60? Al 60%, 14,26. 14,26. 25 al 60, ¿no? Sí, 14,26. 14,26. Bien. Bueno. Fíjense una cosa. Este valor es más chico que esta diferencia, ¿sí? Acá hay como 20 puntos casi de diferencia y acá hay menos de 10, ¿sí? Entonces, ¿dónde va? Después tienen que hacer las resistencias, pero como que las resistencias son más o menos muy parecidas, no dan valores muy distintos. Hagan las cuentas, pero la cuestión es que esto les da más chico que esto, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, este valor transpira más en A. Fíjense algo. No se escucha, ¿no? ¿Cómo? A mí no se me escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí. Algo lo interesante del problema. Se entrecorta mucho, perdón. ¿Se corta mucho? Bueno, en mi caso no, yo te escucho perfecto, pero no sé. Bueno, si no, bueno, yo igual lo estoy grabando, así que cualquier cosa escúchenlo del grabado, esta parte. Lo interesante de este problema, sí, que era que a mí me interesaba que lo hicieran, es que piensen que en el invernáculo A está el 100% de humedad relativa, ¿sí? Es como si uno tirara un montón de vapor de agua. Uno pensaría a priori capaz que no va a transpirar una planta ahí, ¿o no? Está llena de humedad. Sí, tal cual. ¿No? Está súper húmedo. Sin Tal embargo, cual. ¿por qué transpira? Sí. ¿Por qué transpira? Porque la temperatura de la planta es mayor que la del ambiente, ¿sí? Entonces, las dos están al 100%, la cámara subestomática y el ambiente. Pero como la planta está mucho más caliente, transpira más. En cambio, este otro, en donde el ambiente es más seco y uno esperaría capaz a priori que transpire más, no transpira más porque tiene una media sombra que no tiene aumento de la temperatura. Si yo le saco la sombra, ¿sí? La media sombra de este invernáculo, y la temperatura de la planta me aumenta a 10 grados, bueno, ahí sí va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque ahí se aumenta a 10 grados la temperatura en el invernáculo B, la planta va a estar en 42,18 y el ambiente en 14. Va a ser mucho más grande que la diferencia entre 42 y 23. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. ¿alguna pregunta? Sí. Sí. Y en el caso de, en esta que está transpirando más, ¿también absorbe más? En el que transpira más va a absorber más después, sí. Sí. Entonces, si hubiera la pregunta, ¿y qué pasa con la absorción? Tendríamos que poner que absorbe más la A en el invernáculo A Sí. que en el B, Sí. ¿no? Exacto. Ah, Sí. yo porque voy pensando más cositas, bueno, genial. Gracias, profe. Perfecto. Sí, y si tienen que regar, van a tener que regar más el invernáculo que está al sol que el que está con la media sombra. ¿Sí?
Porque incluso si uno piensa en un invernáculo, que incluso las plantas están en maceta y tienen menos disponibilidad de agua que en un suelo, porque en la maceta se seca más rápido, bueno, por eso en los invernáculos muchas veces se ponen medias sombras, ¿sí? Depende del tipo de invernáculo y depende del tipo de planta, pero si no tienen, los invernáculos que no tienen media sombra, ¿sí? Como que hay muchos, hay que regar un montón, ¿sí? Es importante regar mucho, ¿sí? Se riega todos los días en verano en un invernáculo. ¿Por qué? Y porque piensen que ya los invernáculos suelen ser bastante cálidos, pero si además no tienen media sombra, las plantas tienen siempre más temperatura. Y entonces transpira mucho una planta en un invernáculo, ¿sí? Al aire libre también, pero transpira, pero a veces la temperatura es muy alta en un invernáculo de la planta, ¿sí? Del ambiente y de la planta. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, y si quieren, alguien me había pedido estos dos. Esto lo explico medio rápido, ¿sí? Que es el que le interesa, ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Pero simplemente era tratar de pensar los potenciales agua de la planta en dos situaciones, de noche y de día, ¿no? Y entonces, de noche antes del amanecer, ¿no? Uno lo pensaría, una vez que ya dejó de absorber agua, no les dice ahí, pero yo les digo... Acá dice unas horas antes del amanecer, ¿no? Entonces uno esperaría que como el suelo tiene un buen potencial agua, unas horas antes del amanecer ya está en equilibrio la planta. Entonces, si la planta está en equilibrio, ¿qué significa? Que el potencial agua de la raíz, del tallo y de la hoja va a ser el mismo que el del suelo, ¿sí? Llegó al equilibrio y va a estar todo con el mismo potencial agua, ¿sí? Entonces, ¿qué valores le pondríamos acá? Menos 0,06, ¿sí? A todos los potenciales. De día, ¿qué es lo que pasa? De día empieza a transpirar y entonces, por ejemplo, al mediodía, ¿sí? Está transpirando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los potenciales agua de la planta? Se van del equilibrio. ¿Por qué se van del equilibrio? Y porque está perdiendo agua por las hojas, ¿sí? Entonces eso hace que baje el potencial agua de la hoja, que se baje el del tallo y que baje el de la raíz, ¿sí? Al mediodía la planta está transpirando y absorbiendo también. Ahora con la clase de hoy me doy cuenta de que en este ejercicio el potencial de la hoja está más lejano que el equilibrio, que el tallo, y el tallo más lejano que la raíz. Bien, perfecto. Esa es la idea, ¿sí? La idea es... Pero lo razono ahora con la clase de hoy. Bueno, está bien, pero la idea es, digamos, las clases se van... La primera vez que escuchan algo es como se sienten más perdidos, pero la idea es que con las sucesivas clases vayan tratando de unir qué es lo que va pasando, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver un poquito cómo son los potenciales agua de la hoja, de la raíz y del suelo, cómo va cambiando a medida que se va secando un suelo, ¿sí? La idea de esto es que ustedes vayan tratando de entender cómo funcionan las plantas, ¿sí? Y lleva un tiempo, así que buenísimo que con lo de hoy ya te vaya cerrando más este concepto de... porque además lo vamos a volver a ver la clase que viene, de cómo se va perdiendo, cómo van cambiando los potenciales agua, ¿sí? Entonces, eso que decía recién la compañera es, bueno, la hoja es la que empieza a transpirar y es la que empieza a perder primero agua. Entonces, siempre la hoja es la que tiene el potencial agua más bajo, ¿sí? Entonces, y la raíz es la que está siempre más cercana al suelo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si yo tengo menos 0,06 en el suelo, y capaz la raíz va a ser más negativo, pero capaz no tan lejos. Entonces, podría ser menos 0,08, ¿sí? Y el tallo va a ser un poco más negativo, menos 0,1, por ejemplo. Y capaz la hoja más negativa, ¿sí? Menos 0,3, ¿sí?
¿Se entiende? Más o menos. Entonces, lo importante de este ejercicio es pensar que el valor más negativo siempre está en la hoja, ¿sí? El que no es tan negativo, ¿sí? O sea, siempre son negativos, pero el que está más cercano a cero o al potencial agua del suelo siempre es la raíz, ¿sí? El tallo va a ser un intermedio entre los dos, que los valores son siempre negativos, y eso, que de día estos potenciales no están en equilibrio con el suelo, ¿sí? Y que de noche, antes del amanecer, ¿sí? Una vez que llegó al equilibrio, tiene los mismos potenciales toda la planta, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Y el último, ¿sí? Era este, ¿sí? Que este tenía que ver con lo que habíamos visto de cómo se movía el agua. Acá ponemos una hoja, pero ustedes pueden pensarlo como si fuese una célula, ¿sí? Porque en realidad lo que es un conjunto de células esto. Entonces, ¿cómo se mueve el agua? Si va a entrar a la hoja o va a salir, ¿sí? Y el movimiento, la entrada o la salida de una célula, ¿sí? El movimiento estaba definido por el potencial agua, ¿sí? Y el agua se movía de donde hay más potencial agua a donde hay menos, ¿sí? Como son valores negativos, donde hay más potencial agua es el que está más cerca de cero, y cuanto más nos alejamos del cero, es más negativo, ¿sí? Entonces, si yo en la hoja, entonces yo tengo que definir quién es mayor. Entonces va a ir de mayor a menor. Entonces, acá en el punto 1, la solución tiene un potencial agua de menos 1,1. Y la hoja de menos 1,5. ¿Cuál de estos dos valores es más chiquito? ¿La hoja o la solución? La solución. La solución. Ah, no, más chiquito es No, la hoja es más chiquito, porque es menos uno. la hoja. Ahí va. La hoja. Está Perdón, más lejos del cero, digamos. Esta, ¿no? más lejos. Este es el potencial agua más bajo, ¿sí? Peor. Es un potencial agua peor que este, ¿sí? Entonces, ¿cuál tiene, si uno pensara como un estado hídrico, ¿sí? ¿Cuál tiene más disponibilidad de agua, ¿sí? O agua en mejor estado hídrico, la solución o la hoja? La solución. La solución. Solución. Por eso va a entrar a la hoja. Entonces, ¿qué hace el agua? ¿Entra o sale? Entra a la hoja. Entra, ¿sí? Ingresan. Va a Entra a la entrar hoja. de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? ¿Qué pasa en el problema 2? ¿Quién es más grande, la solución o la hoja? Piensen quién está más La solución. grande Yo creo que para ver estas cosas. es igual que el caso anterior. O sea, la solución es más grande. Ujú. Entra a la hoja. 0,5. ¿Sí? Entonces, piensen, la solución está acá y la hoja está por acá, en menos 0,8, ¿sí? Este es mucho más chico que esto. Bueno, entonces, acá hay más agua que acá, ¿sí? Este potencial agua es mejor o es más grande que este otro potencial agua. Entonces, el agua se mueve hacia donde hay menos. Entonces, el agua va de mayor potencial agua a donde hay menos. Entonces, acá el agua entra, acá el agua entra también. En esta situación, ¿qué pasa? Tenemos la solución, está acá la solución. La solución está En equilibrio. en menos 0,8. ¿Y la hoja cómo está? Menos 0,8. Menos 0,8. Por ahí dijeron en equilibrio. O sea, No hay movimiento. no hay movimiento. Sí, no, ni entra ni sale. Ni entra ni sale, exacto. ¿Sí? Si no hay diferencia de potencial agua, no se mueve el agua. ¿Sí? Es como nos pasa acá la noche. Como no hay diferencia de potencial agua,
cuando llega al equilibrio, ya no se mueve más el agua. Bueno, si uno lo hace con una hojita en una solución, y la solución tiene el mismo potencial agua de la hojita, no se mueve más, ¿sí? Entonces, no hay movimiento acá. Y en esta última, ¿qué ocurre? Tenemos que la solución tiene menos 1,1, la solución está para acá, ¿sí? Y la hoja, ¿cuánto tiene? Menos 1. La hoja está acá. Sí. Entonces, Por ¿quién eso tiene más agua, la hoja o la solución? tiene mayor potencial La hoja. la hoja, entonces va a salir el agua de la hoja Entonces, hacia la solución. Exacto. El agua sale de la hoja, ¿sí? ¿Se entendió? Ahí va. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? Bueno, eso es todo. sí. Bueno. Profe, dijo que iba a mandar la solución del último, Sí, o sea, el sí, primer les problema pongo que explicó las de la clase cuentas. anterior. Les voy a subir las cuentas al campus, Ok. me parece. ¿Y podría mandar otro ejercicio para que practiquemos